Hola chicos, literatura 49. Baltasar Gracián. Conceptismo. La pareja que la historia ha colocado a Quevedo. O sea, serían conceptistas. Quevedo y Gracián. Culteranismo. Góngora. El solito que ya tenía bastante. Gracián. Si algún adjetivo o gentilicio en este caso va asociado a él, es el de aragonés. Curioso que hasta ahora casi todos los próceres literarios de España habían estado pues por Castilla, Andalucía, es decir, el reino de Castilla, Isabel la Católica. Y ahora ya, salvo nuestro amigo Moscán, no nos olvidemos de él, el introductor de Garcilaso, barcelonés, etc. Pues Gracián es genuino del reino aragonés. Ya lo veremos. Nace en un pueblecito de la provincia de Zaragoza, cerca del famoso Calatayud. Realmente el centro importante de su vida en aquella zona fue Calatayud. No, Belmonte de Gracián, que se llama hoy así en honor a él. Belmonte de Gracián. De padre médico, casado en segundas nupcias con la madre de Gracián, de la que tuvo bastantes hijos. Por cierto, casi todos acabaron curas y frailes, connotaciones de la época. Carmelitas, trinitarios, bueno, yo creo que allí había de todo. Y él, para no ser menos, veremos que también abrazó la vida religiosa. Todos los hermanos fueron, sí, a órdenes religiosas, menos uno, Lorenzo, que le sirvió como anillo al dedo y habréis para qué. De jovencito le mandan a Toledo con un tío suyo. Toledo y Madrid, Salamanca, Alcalá todavía ostentaban ¿cómo iba a decir así? La fama de la cultura, de la enseñanza. Y sus padres le mandan allí. Allí estudia bastante para su edad. Un chico espabilado, listo y aprovechado. Entonces, vuelve y siente la vocación religiosa y se mete jesuita. Va primero a la casa de probación, es decir, para ver si vales o no vales, si Dios te llama o no te llama, en Tarragona. Superada esa primera fase, suponemos que sin problemas, porque luego con la orden religiosa, con los jesuitas, todo iban a ser problemas durante su vida, todo, porque él era un poco indómito. Y es que en la vida religiosa, os he dicho ya alguna vez que la virtud más importante y la manifestación más importante de su religiosidad no es ni la castidad ni la pobreza, sino la obediencia, la más difícil de someter. Someter tu voluntad a la de otro, a la del superior. A continuación debería haber pasado a Gerona para estudiar pues los siguientes estudios jesuíticos, pero dado que él ya traía estudios de Toledo, se lo eximen y pasa ya directamente a una vida activa, es decir, de profesor, de confesor, de conferenciante, de tratadista, de escritor, etcétera, etcétera, que es un poquito la esencia o el objeto de la congregación jesuítica. Imparte clases primero en su comarca natal, en Calatayud, luego va pasando por distintas localidades, todas del Reino de Aragón, Valencia, Lérida, Gandía, y la más relevante, ya ves tú, para él, que en estos momentos no destaca por ciudad cultural, aunque sí hay que tenerlo en cuenta, Huesca. En aquel tiempo fue para él su ciudad talismán. Allí conoce a un señor, Lantanosa,
un noble, que tenía vocación de mecenazgo y lo acoge a él. Automáticamente, en cuanto Gracián empieza a publicar que el pito de él, de acuerdo con su moral, que aunque religioso, opinaba que has de descubrir siempre muy bien cuáles son las intenciones y la personalidad del otro y esconder las tuyas. Porque esta vida es una lucha, es una batalla. Eso está muy bien también en la línea jesuítica, pero claro, por otro orden. No en el psicológico, sino en el social. Ellos entienden que el catolicismo había de imponerse, pues como un soldado impone sus tropas en el mundo. Entonces él esconde, digamos, sus claras intenciones y va saliéndose con la suya. ¿Cómo? Para publicar dentro de la orden jesuítica había unas trabas. Primero te lo tenía que pasar el superior inferior, luego el siguiente, luego y un proceso administrativo interno de la orden que hacía difícil publicar obras. Entonces él, para saltárselas todas, dice, esto no lo he escrito yo. ¿Esto lo ha escrito quién? Vamos a ver, una persona de mi confianza que me quede... mi hermano Lorenzo. Y va y lo publica como si fuera el autor su hermano Lorenzo. Y esto en repetidas ocasiones. Claro, la compañía acabó oliéndoselo y aquello no le fue suficiente y acabó trayéndole problemas. Pero bueno, en contacto con el señor Lantanosa, logra publicar en Huesca, en una imprenta, en Nogués. Empieza a tener fama y llega a ser confesor y persona de confianza del virrey de Aragón. España tenía virreinatos no solo en toda América, sino también en España. Era el virreino de Aragón, donde mandaba en aquel tiempo, donde estaba o habían puesto el emperador, había puesto un personal de su confianza que era el duque de Nocera. A partir de ahí va a ser protegido del duque de Nocera. Pero el duque de Nocera cae en desgracia en la corte, es mandado a Madrid, es destituido de Aragón y con él, muy fiel, Gracián fiel a su amo, no porque haya caído en desgracia le iba a abandonar, se va a Madrid. Y allí tiene, pues, contacto con la corte, se llevó una alegría al ver que alguna de sus obras estaba en la Biblioteca Nacional, etc. De vuelta ya, cuando el duque de Nocera finaliza, seguramente murió, pasa por Valencia, donde, entre otras cosas, que le habían nombrado predicador y confesor de una zona dentro de las actividades jesuíticas, no se le ocurre otra cosa que un día en el púlpito decir: os voy a leer esta carta directamente venida del infierno. Toda la gente. Claro, el impacto fue total. Pero claro, esto llegó luego a oídos de sus detractores y de las autoridades religiosas y no se lo consintieron, le castigaron, le deportaron y le dijeron: mira, Gracián, esto no puede ser. Eres un rebelde, haces lo que te da la gana, vete allí a Graus, un pueblo de Huesca, escondido, había un colegio pequeño de jesuitas, y allí el padre superior, un tal Níquel, de la orden, le somete a una auténtica prisión. A pan y agua, sí, a pan y agua. Ellos lo llamaron ayuno, pero era prácticamente, pues, la comida que se da a un preso. Y prohibió
que no tuviera acceso ni a pluma ni a papel. Como dicen en ascética, separada, o como era, quitada la tentación, quitado el peligro. No, quitada la ocasión, si evitas la ocasión, evitas el peligro. Entonces, no teniendo ocasión de escribir, se había el político. Bueno, por fin todo vuelve a la normalidad y le dicen, mira, vete allí cerca de tu tierra, Tarazona, cerca de... Y allí ostenta algún carguillo. También durante algún momento había tenido algún cargo en la Casa de Probación de Tarragona, durante la que me parece que tuvo que asistir a 2 asedios de las tropas francesas. Y en un momento incluso llegó a preparar para la lucha a los soldados españoles, por lo que le concedieron el título de Padre de la Victoria o algo así. Bueno, otro hecho destacado en la vida de esto. Pero bueno, ya en la senectud, Tarazona, Calatayud, Tarazona, allí muere. Y fue enterrado, pues, de acuerdo con las costumbres de la compañía en aquella época, pues en la fosa común del colegio. En fin, cuando estaba castigado en Graus, fue tal su rebote que escribió al padre general, al superior, y le dijo, quiero marcharme de la orden a otra orden. No se lo concedieron. Le dijeron, no, tú aquí, arrepiéntete, haz penitencia y te volveremos a restituir la libertad. Y así le fue. En fin, y durante todo este azaroso vivir de los jesuitas no son frailes, de religioso disconforme, de religioso rebelde, de religioso que trata de jugársela a la orden y va por detrás, que era su moral. No es que fuera tramposo, no, es que él creía que la vida era eso, un desengaño, y entonces para salir de ese desengaño había que ser astuto. No lo veía inmoral, no, incluso lo englobaba dentro de la ascesis cristiana. Engañar al mal, incluso mintiéndole, para que triunfe el bien. Esa era su propuesta. Dice, su visión del mundo y de la vida, que las cosas tienen un doble valor, que su apariencia, lo que parece, es engañosa, y que eso oculta la auténtica realidad. Que su concepto del hombre y de la vida es realmente negativo. Esta vida es un asco, qué asco de vida. Y el hombre, un pobrecico sufridor y encima no muy buena persona. Dice que es el peor de los seres de la creación. Bueno, algo que mucha gente comparte, porque lo ven siempre peor que a los pobres animales. Y que la vida es un continuo engaño y una lucha constante. Dice que en esta vida hay que tomar una moral de combate, que hay que ser muy prudente para sortear y astuto para sortear todos los obstáculos, y que las principales virtudes entonces serían la prudencia y otras que no son virtudes, sino actitudes humanas. La desconfianza desconfía de todos. Y el recelo. Dice, escucha a muchos, pero no te fíes de nadie. Madre mía. Penetrar hasta el fondo en las intenciones ajenas
y disimular las propias. Esas serían las condiciones ineludibles para el triunfo. Y para él el triunfo era obtener la fama y una vida independiente. Exactamente dos cosas que no iban muy ligadas a los objetivos de la vida religiosa, que son la humildad y la perfección y la caridad. Por eso siempre estuvo en choque. Él tenía un aristocrático concepto de la inmortalidad, de la fama, de la inmortalidad mediante la fama, como recompensa a el esfuerzo humano. En cuanto a sus ideas morales, como Quevedo, Gracián también es un senequista. Identifica la virtud con la sabiduría. El que es sabio es virtuoso y el que es virtuoso es sabio. La prudencia y el dominio de sí mismo como cualidades de primer orden. Pero la tranquilidad de ánimo a conseguir dentro de esa batalla cotidiana. O sea, tienes que luchar, pero tu ánimo, a ser posible, tranquilo. Tiene un concepto dinámico de la vida. Nada de quedarse quieto. Batallar, luchar, hacer, salir. Que no está muy en la línea, por otra parte, de el estatismo senequista, de dejar que la vida transcurre tú a lo tuyo. El estilo. Pues Gracián es el que más intensifica los criterios del conceptismo. Es decir, de los conceptos de las palabras, él siempre quiere sacar significados nuevos, innovar, dentro de sacando más significados a las palabras ya existentes. Unas significaciones totalmente inesperadas. Y lo hace mediante recursos literarios como la antítesis, los juegos de palabras y una constante elipsis, es decir, supresión, sobreentendidas, de elementos gramaticales. Esto da a la frase un ritmo rápido y se convierte en la prosa más lacónica, cortada, de la literatura castellana, que lo expresa él perfectamente en una de las frases que se han hecho más famosas suyas. Dice, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Es decir, la calidad está, entre otras cosas, en que sea corta, lo cual a los críos les va de miedo. Profe, no se enrolle. Cortito. Respuestas cortitas. En fin. Y luego pues destacan en sus obras la agudeza, la alegoría, esa comparación extensa, desarrollada, que va a ser la forma en que hace su principal obra, su novela El Criticón, y el humor. Un humor agrio. No tiene, por supuesto, ninguno tuvo la bondad al moralizar, porque él era evidentemente docente. Él quería que sus obras fueran docentes, que enseñaran al público. La docencia. Digo que no tenía nadie la bondad natural de Cervantes, que fue el gran acierto, el meter ese ingrediente en el Quijote y en todas sus tesis. Ha pasado también como humorista, a la historia, como un humorista. Ya digo, opuesto al humor de Cervantes. Él, en el humor, ofrece un duro y descarnado sentido de la vida, en consonancia con Quevedo, pero todavía más incisivo
y certero que el del propio Quevedo. Vamos, que Gracián no se entretiene fustigando, como hacía Quevedo, al barbero, al médico, al sastre, a los lacayos, no. Él va directamente a la estupidez, a la hipocresía, a la vanidad. Y además suele dar en el blanco. Hasta aquí y empezaremos ahora con sus obras. Venga, hasta ahora.